Hace poco más de un mes estábamos hablando aquí en la provincia de Entre Ríos de una sequía histórica y luego una abundante cantidad de lluvia caída en el último tiempo que también complicó a los campos. Es por eso que está con nosotros el ingeniero Pablo Fontanini, quien es técnico del proyecto CIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y tuvimos un cambio muy abrupto. En poco tiempo, ¿esto cómo afectó sobre todo los suelos? Bueno, el suelo pasó de estar en una situación de sequía a inicios de abril a una situación de reservas hídricas en exceso a los 10 días del mes de mayo. Tuvimos un trimestre, el primer trimestre del año, entre enero a marzo, con lluvias muy escasas. Posiblemente la precipitación haya sido el 20 o el 30% quizás de lo habitual, y pasamos a un abril donde se incrementó la precipitación y un mayo donde prácticamente se triplicó el valor esperado. Ahí lo que se ve en la imagen es desde enero a fines de febrero cómo fue la evolución de las reservas hídricas, y vemos que la línea roja que marca el escenario de sequía, Sí. reservas escasas, se incrementó abruptamente y se mantuvo en el orden del 75-80% donde gran parte del verano. Claro, ahí se ve sobre todo con mucha notoriedad que es en la zona central, o por lo menos centro y norte de la provincia de Entre Ríos. Sí, no, dominó todo el territorio. Lo único que se ve ahí es que en el sector sureste, lo que es parte de Gualeguay, Gualeguaychú, donde hubo un poco de reservas escasas y algo en Villaguay, y sobre todo en Gualeguaychú, algo de reservas regulares, en el promedio de esos 3 meses. Claro, y después de eso llegaron las lluvias. Sí, después se empezaron a reactivar, pero ya a mediados de abril en adelante, con un marcado incremento en el mes de mayo. Esa imagen lo que muestra es comparativamente cómo fue la temperatura, sobre todo las marcas térmicas, las máximas, entre noviembre y enero de esta campaña con respecto a la otra, y donde se ve un marcado incremento de las temperaturas que en promedio se ubicaron 1,5 grados por encima de lo normal o con respecto al año pasado. Eso dio esas olas de calor, Claro. donde hubo alrededor de unos 30 días donde la temperatura superó la marca de los 35 grados centígrados. Eso da un ambiente de estrés térmico, tanto para las plantas como para los animales. Pensemos en la lechería o en el engorde a monte, y ni hablar en la parte de los cultivos. Un factor adverso también para ese clima de sequía. Se asoció las escasas precipitaciones con ese estrés térmico de altas temperaturas. Y como usted decía, hubo un exceso de lluvia en los últimos tiempos y ahora en las últimas semanas, ¿no? Y ahora, ¿cómo está la situación en el campo, sobre todo en los suelos? Bueno, el suelo ya recuperó la capacidad de almacenar agua, está en su nivel óptimo o al 100%, si queríamos reflejarlo, el tanque está lleno. Pero el impacto de la sequía asociada a estas precipitaciones hay que cuantificarlo, sobre todo en lo que es soja. Esta campaña tuvo 1.200.000 hectáreas sembradas. La perspectiva de rendimiento es que cierre, todavía se está cosechando, pero es que cierre alrededor entre 900 y 1.000 kilogramos por hectárea el rendimiento promedio provincial. Esto daría una producción aproximadamente de 1.100.000 toneladas, y si uno lo compara con lo que pasó el año pasado, donde la producción fue de 3.300.000 toneladas aproximadamente, vemos que se perdieron 2.200.000 toneladas, es decir, se perdió el 65% de la producción con respecto al año pasado. Si analizamos la situación del maíz, la producción total de maíz en la campaña 2016-2017 fue de 1.800.000 toneladas. Esta campaña, la superficie sembrada fue prácticamente similar, un poquito mayor, pero estamos viendo que la proyección de la producción va a ser de 1.300.000 toneladas, es decir que entre soja y maíz la provincia perdió 2.700.000 toneladas. Eso, expresado en valor dólar, son alrededor de 745 millones de dólares.
para que pueda cuantificar Claro. la persona que no está habituada al campo, 2.700.000 toneladas equivalen a 90.000 camiones transportando cereales. Muchísimo, lo cual es Sí, muchísimo. el impacto es enorme, Ujú. es enorme. Y ahora, para lo que viene, en cuanto al tiempo sobre todo, y cuáles van a ser las condiciones, cómo se prevé de acá en los próximos meses, sobre todo para la producción y para el productor. Lo que han dado algunos climatólogos es una perspectiva de un invierno no tan frío, con temperaturas quizás levemente superiores a las normales y relativamente húmedo, es decir, con precipitaciones que pueden llegar a ser levemente superiores a las normales. En lo que hace a la campaña 2018-2019, que en pocos días comenzará con la siembra de trigo, existen buenas perspectivas de siembra, posiblemente la provincia supere las 300.000 hectáreas de trigo. Hay una limitante, el productor necesita financiación, ha quedado con un pasivo que si lo expresáramos en dólares, considerando únicamente la situación de la soja, el pasivo ese podría ubicarse alrededor de los 350 millones de dólares a nivel general. Para tener una idea, el productor necesitaba alcanzar unos 2.000 kilogramos para cubrir los costos y poder vivir de la producción de soja. Actualmente estamos hablando de que puede llegar a 1.000, es decir, que por cada hectárea que sembró, en promedio a nivel general, perdió 1.000 kilos. Eso son $300. Por 1.200.000 hectáreas que se sembraron, nos da ese valor de 360 millones de dólares, que es el pasivo que tiene que soportar el productor en sus espaldas y no lo puede soportar. Por eso, la herramienta que tiene el productor para salir adelante es la siembra y trabajar. Por eso ve al trigo como una alternativa interesante. El precio actual disponible es muy importante y a futuro también el precio es atractivo. Por lo tanto, el productor se va a volcar a trabajar y a producir. La limitante es ese pasivo, que no hay herramientas actuales que le puedan ayudar a salir de esta situación. Y lo más factible, y lo normal o lo esperado, es que el productor pueda pagar esas deudas en 2 o 3 campañas, con el agravante de que Entre Ríos, en los últimos 9 años, tuvo 3 situaciones muy severas. Una sequía muy importante en el 2008-2009 que impactó tanto en el rendimiento de soja como de maíz. En el 2015-2016, excesivas precipitaciones en abril, donde prácticamente se había cosechado el 3 o el 5% del área de soja, y ahí la calidad de esa campaña tuvo una pérdida del 30% en la calidad, es decir, el productor en el bolsillo vio disminuido un 25, un 30% de lo que recibía, y esta campaña, la sequía le quitó por lo menos el 60 al 65% del rendimiento esperado, y estas precipitaciones también han afectado la calidad porque los colaboradores de la Bolsa de Cereales, del CIBER, mencionan y han mandado fotografías de que el grano se encuentra manchado, brotado, dañado, y eso también afecta al ingreso del productor porque hay un parámetro básico de calidad que son las normas de comercialización que se deben respetar. Con esta situación, el productor todavía no se puede recuperar de una mala campaña por estas condiciones del tiempo, que nuevamente vuelve a afectar el factor climático, sobre todo. Sí, si uno lo quiere analizar estadísticamente, de 9 años, uno cada 3 años está teniendo estos inconvenientes si toma el parámetro de estos últimos 9 años. Y no hay un seguro agrícola con una tasa lo suficientemente aceptable que pueda afrontar o soportar el productor para que estos vaivenes climáticos no perjudiquen no solo al productor, sino a toda la cadena productiva. Pensemos en los acopios, en los transportes. Hoy te decía que esos 2.700.000 toneladas son 90.000 camiones que no van a transportar cereales, son camioneros que van a ver disminuidos sus ingresos, estaciones de servicios que no van a vender combustible, mecánicos que van a trabajar menos, venta de cubierta. Es toda una cadena y sabemos que el sector productivo es el principal en la provincia. Sin duda. Ingeniero, le agradecemos mucho por venir y ser tan claro también en sus conceptos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.